Usted conoció, no evitó, permitió y autorizó que los procedimientos al margen de la ley que denunciaba la intervención siguieran campando por su respeto. Javier Arenas exigió al presidente de la Junta que o bien dimitiera o cesara a la consejera de Hacienda. Los populares mostraron a la prensa el informe que minutos antes dijo Griñán no haber recibido por parte de la intervención. Este es el tema que centró buena parte de la última sesión plenaria. Bienvenidos al programa Parlamento de Andalucía. La juez da 48 horas a Griñán para que aporte la documentación de la investigación de los ERE irregulares. Manifiesta la falta de colaboración de la Junta y sugiere que la actitud pasiva de la Administración autonómica ha sido intencionada. El Partido Popular vuelve a exigir dimisiones en el seno del Ejecutivo de Griñán porque demuestran que han mentido al Parlamento y a los andaluces sobre el caso de los fraudes en los expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta. Izquierda Unida exige a Griñán un adelanto de las elecciones ante la situación económica y la inestabilidad de un gobierno que calificó de cuestionado por casos de corrupción, fraudes y mala gestión de los fondos europeos. El presidente del Partido Popular exigió dimisiones en el seno del gobierno andaluz al considerar que habían mentido a los andaluces, ya que habían negado la existencia de un informe de la Intervención General de Hacienda en el que se advertía de la existencia o de la utilización de procedimientos irregulares para la concesión de las ayudas. Griñán volvió a negar la existencia de dichos documentos y tras el cara a cara, el PP los mostró a los medios de comunicación. Javier Arenas criticó que las políticas de Griñán tengan paralizado el crecimiento económico, conlleven un récord de paro, paralicen el consumo y signifiquen el mayor recorte de la inversión pública en 2010 al dejar de invertir 2.500 millones en operaciones de capital. Además, consideró que el gobierno socialista de la Junta sufre una pérdida de credibilidad al mentir y al no controlar los fondos públicos. Usted y el señor Chávez han hecho desaparecer los controles en la gestión de los fondos públicos en Andalucía. Dice usted que es proactivo, pero si me permite, es un proactivo retardado, porque si usted hubiera actuado cuando conoció los informes de la intervención hace más de 5 años, nos hubiéramos evitado muchos escándalos. Mire, señor presidente, es imposible, y además de imposible, ilegal que su consejera, su viceconsejera, entonces, hoy consejera, no le trasladara un informe de la intervención que afecta a varios cientos de millones de euros. La intervención de Hacienda remitió un informe a la señora Martínez Aguayo y lo remitió para que se lo elevara a usted como responsable de la consejería. Se refiere Arenas a un informe emitido por la Intervención General de Hacienda cuando Griñán era consejero de Economía y la actual consejera de Hacienda, su mano derecha, como su segunda de a bordo en el anterior gobierno de Chávez. Un documento que advertía de la utilización de procedimientos indebidos para la concesión de ayudas a empresas en crisis. Por eso Arenas consideró que a Griñán le quedan dos salidas, o dimitir o cesar a la consejera de Hacienda. El informe decía que se habían superado los créditos. Decía el informe que se hacían transferencias al margen de la legalidad para gastos de explotación. Luego terminaban donde terminaba. Usted es quien firmaba esas transferencias. Decía ese informe que no había controles ni a priori ni a posteriori. Decía ese informe que se estaba gastando sin procedimiento administrativo alguno. Y a partir de esos informes, como no los atendieron, aunque los conocieron, la señora Aguayo, usted y, por supuesto, el señor Chávez, a partir de ese informe es cuando surgen las gravísimas responsabilidades políticas para usted y para el señor Chávez. Usted conoció, no evitó, permitió y autorizó que los procedimientos al margen de la ley que denunciaba la intervención siguieran campando por su respeto. ¿En qué quedaron usted y el señor Chávez? ¿Qué elementos de corrección pensaron introducir? Griñán primero respondió respecto a las críticas sobre su gestión y reconoció que la realidad económica es mala en Andalucía y en toda España, pero consideró que hay un cambio a tenor de ciertos indicadores. Es verdad que se ha destruido mucho empleo en toda España y en Andalucía. Y es verdad
que se ha producido un punto de inflexión en el año 2010 que ha hecho que en Andalucía empiecen a flexionar al alza determinados indicadores que usted conoce muy bien. El PIB, ya no estamos en recesión, el empleo. Bueno, le recuerdo, señor Arenas, que en el cuarto trimestre del 2010 en España se perdieron 240.000 empleos y en Andalucía se crearon 22.000 empleos. Ese es un hecho cierto, certísimo. Es un hecho cierto también que el consumo ha flexionado al alza, que lo ha hecho la inversión, que las exportaciones han llegado a un récord anual. Es decir, están cambiando algunas cosas. ¿Que estamos en situación mala? Sí, sobre todo porque todo flexiona al alza, salvo algo que sigue flexionando a la baja, que son los créditos concedidos por el sector financiero. Señaló que el Gobierno ha tomado decisiones para sostener las rentas e incentivar el consumo o la inversión y salvar empleos. Sobre el informe de la intervención aseguró que la oposición miente al afirmar que existe tal documento. Si ese informe inició un procedimiento contradictorio en el departamento gestor, fruto del cual se produjeron dos cosas: alegaciones y correcciones. Alegaciones del ente gestor, más de 8 folios hizo de alegaciones a la intervención. Y correcciones, mire, correcciones como tales de desfase presupuestario. Se corrigió. ¿Qué era lo que motivó la intervención? El desfase presupuestario. Introdujimos el carácter limitativo del gasto. Introdujimos encomiendas de gestión mediante resoluciones específicas primero y luego de carácter general. Se cambió la aplicación presupuestaria. Y, señor Arenas, dígame usted cuándo la intervención presentó un informe de actuación. Dígamelo. ¿Cuándo presentó un informe de actuación? Enséñeme el informe de actuación de la intervención general. Arenas criticó que Griñán siguiera engañando con el análisis de la economía andaluza, porque el paro se ha vuelto a incrementar en enero y febrero, se han recortado las pensiones junto con el sueldo a los funcionarios, a la vez que se han subido los impuestos a pymes y autónomos. Le acusó también de haber hecho caso omiso del informe de la intervención general, de poner controles al gasto y de utilizar las ayudas al margen del procedimiento administrativo y realizar más desembolso del autorizado. Y han engañado, por supuesto, a los trabajadores y a los parados andaluces con los ERES. Hoy es el día más indicado para que hable usted de ayudas a empresas, cuando han estado administrando 600 millones de euros sin ninguna publicidad, sin ningún tipo de conocimiento, para algunas empresas decididas arbitrariamente mientras cerraban sus empresas, pymes y autónomos en Andalucía. Hoy es el día más indicado. Lo más grave es que hoy están en cuestión las ayudas a las prejubilaciones, ERES, las ayudas directas a las empresas en crisis, en cuestión, las ayudas a la formación de los desempleados, en cuestión, las ayudas a la creación de empresas, en cuestión, y una novedad sobre la que ya le advierto hoy. También están en cuestión las ayudas a familias, pymes y autónomos. Andalucía no se merece el daño extraordinario que ustedes le han hecho, y mucho menos se lo merecen el 1.200.000 parados que quiere oportunidades y ven cómo ustedes, con usted a la cabeza, han dilapidado los fondos de empleo riéndose de la ley. Griñán negó en rotundo que la Intervención General de Hacienda elevara un informe de actuación y se centró en el hecho de que compañeros del Partido Socialista hubieran cometido una irregularidad. Le digo, le repito y le repetiré siempre que la intervención no elevó ningún informe de actuación al consejero de Hacienda. Ninguno. Ningún informe de actuación. No lo elevó. Pero dicho esto, mire, yo comprendo y comparto el malestar e incluso la indignación que puede sentir la ciudadanía por este asunto. Pero, de verdad, señor Arenas, no son sus palabras y sus acusaciones las que me duelen. No lo son. Porque, a fin de cuentas, usted solamente ejerce su labor política sin la coherencia de quien practica aquello que predica. No lo hace ni aquí ni en sus filas. Lo que verdaderamente me duele, personal y políticamente, y se lo digo sinceramente, es que algún cargo socialista haya podido traicionar la confianza de su partido, la de sus votantes y la de toda la ciudadanía andaluza. Consideró las críticas de la oposición como un intento de destrucción y una manera de judicializar la política, que estimó pueden acabar politizando la justicia, a la vez que recalcó su disposición a colaborar con los tribunales. Hicimos la denuncia inicial, abrimos una investigación interna,
Llevamos al juzgado todas las irregularidades o discrepancias detectadas fueran quienes fueran las personas afectadas o implicadas. Nos hemos personado como parte acusadora. Hemos iniciado el procedimiento de recuperación de los pagos indebidos. Hemos pedido que se auditen por la Cámara de Cuentas los expedientes correspondientes y hemos comparecido a petición propia en esta Cámara para informar de los hechos. Argumentaciones utilizadas para justificar su negativa a respaldar la convocatoria de una comisión de investigación en el Parlamento. Hasta en 5 ocasiones han rechazado la creación de esta herramienta en la Cámara para indagar sobre el escándalo de los ERE en el seno de la institución autonómica, tal y como le piden los dos grupos de la oposición. Al finalizar la sesión de control, el Partido Popular mostró el mencionado informe de la intervención. Los populares enseñaron el documento que el presidente de la Junta dijo momentos antes no haber recibido, por lo que el PP exigió responsabilidades ante tales mentiras. El informe definitivo es este, y lo conocía el señor Griñán. Y, por tanto, se demuestra que conoció las irregularidades que se estaban produciendo, que conoció el fraude, que permitió el fraude, que tapó el fraude y que no evitó que se siguiera produciendo el fraude que además se ha seguido cometiendo todos los años sucesivos, al menos hasta el año 2010. Ante estos hechos, el Partido Popular presentará en el próximo pleno una moción para la reprobación de los consejeros de Empleo y Hacienda por engañar y mentir en el caso de los ERE. La jueza de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE y las falsas prejubilaciones, ha dado un plazo de 48 horas a la Junta para que remita los documentos completos de los expedientes y ha acusado al Ejecutivo de Griñán de falta de colaboración, ya que es la tercera ocasión que requiere los informes. Unos hechos que se contradicen con las declaraciones de Griñán y de los consejeros que afirmaron colaborar de manera proactiva con la justicia. Entre los papeles que solicita la jueza están las actas de los consejos de gobierno, el organigrama de las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda, así como de la intervención y del área de presidencia y vicepresidencia. Pide también cuentas a las agencias IFA e IDEA, junto con una explicación de por qué el Ejecutivo socialista señala menos intrusos en los ERE de 3 empresas. Este es el tercer auto que emite la jueza. En el primero unificó la causa de Mercasevilla con el resto de EREs irregulares y en el segundo admitió parcialmente la querella del sindicato de funcionarios Manos Limpias y lo tomó como parte personada en la causa en calidad de acusación popular. El sindicato ha presentado una querella por malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y estafa contra diversos exaltos cargos de la Junta de Andalucía y varios exdirigentes del PSOE sevillano, además de contra los representantes tanto de empresas beneficiarias de los EREs irregulares como de las compañías intermediarias. En virtud de la mayoría socialista en la Cámara, el Parlamento ha rechazado una moción relativa a política general en materia de expedientes de regulación de empleo y una solicitud de creación de comisión de investigación sobre la gestión por parte de la Consejería de Empleo y el Servicio Andaluz de Empleo, en el ámbito de sus competencias, de los programas de formación profesional de los ejercicios 2006 al 2010, ambas iniciativas presentadas por el Partido Popular. Por el contrario, el Pleno ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, por la que se insta al Consejo de Gobierno a impulsar medidas tanto para fomentar la práctica deportiva en el medio natural como para facilitar el acceso a la misma a toda la población, haciendo especial hincapié en las mujeres, mayores y niños. También resultó aprobada una segunda proposición no de ley del Grupo Socialista para la defensa de la apertura e internacionalización de la economía a las empresas y los jóvenes andaluces. Esta iniciativa contó con la abstención del Grupo Popular, mientras que el resto de votos fueron favorables. En cuanto a la proposición no de ley relativa a la puesta en marcha de medidas eficaces para el ahorro energético, resultaron aprobados 3 de sus 13 puntos. Uno de ellos para expresar su posición contraria a la autorización de la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas, así como a la construcción de nuevas infraestructuras en el territorio nacional. El Partido Popular ha registrado en los juzgados una querella contra 26 personas a las que considera presuntos implicados en los EREs fraudulentos, entre ellas al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, ya imputado por la jueza que dirige la investigación.
De esta forma, el PP se persona como parte acusadora en la causa que instruye el juzgado número 6 de Sevilla, lo mismo que ya hace la Junta de Andalucía. Los populares acusan de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, uso de información privilegiada y fraude en subvenciones. La querella del PP plantea que declare también como testigo el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa y expresidente de la agencia IDEA, antiguo IFA, Francisco Vallejo. Los populares no descartan ampliar la querella a más personas o cargos políticos. Este hecho es considerado por el PSOE como una forma de dañar y herir la imagen de los socialistas y del gobierno andaluz. Diego Valderas solicitó al presidente de la Junta un adelanto de las elecciones por considerar la situación actual de Griñán de insolvencia, dada la crisis económica, el elevado número de desempleados y los casos de corrupción en los que están implicados cargos socialistas. El jefe del Ejecutivo aseguró que tiene agenda y que la estabilidad la da el mantener la legislatura. Diego Valderas comenzó su exposición ante el presidente de la Junta asegurando que el mandato de Griñán no pasará a los lugares de privilegio de la historia de Andalucía, por estar marcado con malas noticias desde la deuda histórica al desempleo, los recortes de derechos, estancamiento de la economía andaluza, corrupción, fraudes, el problema de los ERES, la sublevación del sector público o el recorte competencial, entre otros motivos. Centrándose en la pregunta referida a los intereses andaluces en los asuntos de la Unión Europea, criticó la gestión que la Junta ha hecho de los más de 75.000 millones de euros recibidos en los últimos 20 años para eliminar el diferencial de convergencia de Andalucía con España y Europa, crear empleo, así como mejorar el tejido empresarial y los distintos sectores económicos. Y la verdad es que cuando uno hace balance de esa situación, los datos solo avalan el fracaso de sus políticas económicas, el mal uso de los fondos europeos, la incapacidad del control eficiente de los mismos, la escandalosa tasa de corrupción y fraude que vive nuestra comunidad, la carencia de modulación en las ayudas, la mayor efectividad de esos fondos y especialmente el aprovechamiento desigual de las ayudas. Esa es la realidad de lo que avala 75.000 millones de euros, señor presidente, que ha manejado su gobierno y los gobiernos anteriores de nuestra comunidad. La tasa de paro, el nivel de renta, la tasa de pobreza, el diferencial de convergencia se mantiene. ¿Qué pone de manifiesto? Pone de manifiesto que el PSOE y el Gobierno andaluz no han sabido aprovechar la importante cantidad de recursos utilizados que no han sido y, por lo tanto, que ustedes han tenido una situación de ser gobiernos manirrotos, gobiernos que no habéis sido capaces de utilizar adecuadamente los fondos para hacer progresar a Andalucía. Una situación en la que se suma, según recordó Valderas, los numerosos escándalos de los ERE fraudulentos, por lo que juzgó que la gestión de Griñán se ha convertido en una rémora para los intereses de Andalucía, y sacó a la luz el hecho de que la Intervención General de Hacienda advirtiera de la utilización incorrecta del procedimiento para otorgar las ayudas a empresas en crisis, por lo que exigió la dimisión de Griñán o de la consejera de Hacienda, así como un adelanto de las elecciones autonómicas. La situación de insolvencia de su gobierno está haciendo daño a Andalucía, a las instituciones, a la democracia, a la mayoría social, y yo por ello le exijo que haga uso de su prerrogativa estatutaria adelantando por interés general las elecciones de Andalucía, adelantándolo ante una situación que creo oportuno. Hay que dar la palabra al pueblo para salir del clima viciado que vive esta Cámara continuamente en los últimos 3 meses, señor presidente. Valderas también hizo referencia en su exposición a la sentencia del Tribunal Constitucional que eliminaba las competencias de la Junta sobre la gestión del Guadalquivir. Respaldó a Griñán siempre y cuando éste se muestre firme en la defensa de los intereses de Andalucía. El presidente de la Junta aseguró que respeta la decisión del Alto Tribunal, pero que no es cierto que el artículo que se ha declarado inconstitucional, el 51 del Estatuto Autonómico, declare competencia exclusiva de la Junta de Andalucía las aguas del Guadalquivir, porque a su modo de ver tiene en cuenta otras cuestiones como la protección al medio ambiente o la planificación general del ciclo hidrológico. Con el artículo 50, que no ha sido declarado inconstitucional, y con el artículo 43, que tampoco lo ha sido, podremos obtener una fórmula que mantenga lo que considero absolutamente cierto, que el Guadalquivir es un río andaluz. El Guadalquivir es un río andaluz, y además de que es un río andaluz, le puedo decir que más del 50% de la población de Andalucía vive en sus márgenes. Además, aseguró que no tomará ninguna decisión sin informar previamente a la oposición para mantener el consenso estatutario. En cuanto a las críticas vertidas por Valderas sobre la mala gestión y el despilfarro de los fondos europeos, Griñán aseguró que no se corresponden con la realidad y con lo que dichos fondos han significado para Andalucía. El PIB andaluz ha crecido el doble
de lo que ha crecido el PIB de la Europa a 15, es decir, de la Unión Europea más rica. Hemos aumentado la población más que ellos y, a pesar de todo, nuestra renta per cápita ha aumentado un 15% más. Pero no solamente esos datos, hay muchos otros que pueden demostrar que los fondos europeos y, al mismo tiempo, por supuesto, también las fuerzas económicas andaluzas han hecho una gestión basada en la competitividad de nuestra economía. El dato más elocuente es que hemos aumentado las exportaciones muy por encima de lo que han crecido en la Unión Europea. Es decir, hemos ganado competitividad. Griñán concluyó que se ha conseguido crecimiento de rentas y de las exportaciones agrarias a través de una gestión positiva de los fondos europeos. Por el contrario, Valderas argumentó que la mejor salida para la situación de deriva que vive el gobierno andaluz es un adelanto electoral. Ha llegado el momento, ante esa situación de retroceso continuado, de insolvencia de su gobierno, de decirle a los andaluces y a las andaluzas que tomen la palabra para poner las cosas en su sitio y abandonar el clima viciado que está viviendo nuestra comunidad autónoma, en la que únicamente se habla en los últimos 3 meses de corrupción, corrupción y corrupción. Y en esa corrupción usted tiene que tener y tiene responsabilidades. Responsabilidades por acción u omisión, por no haber exigido las responsabilidades políticas necesarias, por haberle negado a esta Cámara la necesidad de investigar a fondo no solo los expedientes de regulación de empleo, sino también los fondos europeos. Una opción que Griñán descartó de pleno al creer que la mejor estabilidad la aporta la finalización de la legislatura en 2012. Desde el año 2010, esta Cámara ha aprobado 13 leyes. 13 leyes. Y leyes muy importantes, que ahora tienen que desarrollarse. Tenemos que desarrollar las leyes locales, tenemos que desarrollar la ley del olivar, la ley de la calidad agroalimentaria, tenemos contenciosos que resolver, por ejemplo, el Guadalquivir, tenemos contenciosos que resolver, por ejemplo, las nuevas perspectivas financieras de la Unión Europea, y tenemos proyectos de ley que queremos mandar en esta legislatura, la ley de cooperativas, la ley del trabajo autónomo, la ley de protección de la salud. Por lo tanto, hay agenda, hay actividad, hay contenido y no habrá elecciones hasta marzo del 2012. Desveló así la fecha de los comicios autonómicos, que a buen seguro coincidirán con las elecciones generales, a diferencia del resto de comunidades, a pesar de la negativa de la oposición. Señor presidente Rogoso, señor. Quien también exigió la dimisión de la consejera de Hacienda fue la portavoz del PP en la Cámara. Esperanza Oña considera que Carmen Martínez Aguayo debe abandonar el cargo, al afirmar ante los periodistas que ella sí conocía los informes de la Intervención General cuando era mano derecha de Griñán al frente de la Consejería de Economía. Sin embargo, la consejera no asumió su responsabilidad y no se reafirmó en los hechos que días antes había confirmado ante los medios de comunicación. Buena parte de la sesión de control al Gobierno del último pleno se centró en el fraude de los ERE y los informes de la Intervención General de Hacienda, que advertían de irregularidades en el procedimiento para la tramitación de ayudas de la Junta a empresas en crisis. Los consejeros de Empleo, Presidencia y Hacienda tuvieron que contestar a una docena de preguntas que la oposición formuló para que el Ejecutivo de Griñán diera explicaciones del escándalo que se cierne en torno a expedientes de regulación de empleo irregulares, a las ayudas al empleo y también en la gestión de los fondos europeos. Pero sin duda la actualidad dio un giro por este documento, uno de los informes de la Intervención General de Hacienda por el que fue preguntada la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que en la época de los escándalos era viceconsejera y mano derecha de Griñán cuando este era consejero de Economía. Aguayo respondió escuetamente a la pregunta sobre si el Consejo de Gobierno envió a la Justicia los informes del interventor que reparaban la forma en que la Consejería de Empleo gestionaba las ayudas a empresas en crisis. Señoría, en respuesta a su pregunta, ¿por qué no procedía? La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Esperanza Oña, consideró que la consejera con su respuesta reafirmaba la gravedad de su conducta. Y es que esta misma semana Aguayo se ha atribuido la responsabilidad de no haber alertado al presidente de la Junta de los informes desfavorables de la intervención cuando este era consejero. Usted ha decidido en esta semana autoinmolarse, usted ha decidido en esta semana perder toda su credibilidad y todo su prestigio y, en cierto modo, con la ayuda del presidente Griñán, que se esconde en su honorabilidad, está usted poniendo en cuestión su continuidad como consejera. En esta ocasión la consejera no se autoinculpó, sino que echó balones fuera y responsabilizó del seguimiento de los informes a la intervención de la Junta de Andalucía, que dijo no emitió escrito alguno. El seguimiento de los informes por los que usted pregunta corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía. Solo cuando ésta, lo he explicado repetidas veces, pero se lo vuelvo a explicar,
Solo cuando ésta emite un informe de actuación está prevista una tramitación específica por el titular de la Consejería de Hacienda. Y dicho informe, señoría, simplemente no se produjo. No se produjo. En la Junta de Andalucía se trabaja de forma rigurosa y reglada. No lo dude. Cada órgano tiene sus funciones claramente asignadas, porque se rige, como no puede ser de otra manera, por el principio de competencia. ¿Acaso dudan ustedes de las actuaciones de los funcionarios públicos? Acaban de defenderlos con vehemencia. ¿Acaso dudan ustedes de la intervención y su independencia? Me imagino que no. Por lo tanto, en esta organización, cada uno trabaja en su nivel de actuación y con la responsabilidad que tiene atribuida. Le puedo remitir, para que sepa usted cuáles son las responsabilidades de los viceconsejeros, a la Ley de Gobierno y a la Ley de Administración de la Junta de Andalucía. Y puedo asegurarle que tanto el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en su momento, como la Intervención General, como yo misma, hemos cumplido con nuestra responsabilidad en nuestros respectivos ámbitos de actuación. Oña consideró que la actuación o falta de diligencia de la por entonces viceconsejera es suficiente razón para que dimita, porque la consideran culpable al admitir que no elevó un informe de la Intervención General de Hacienda al consejero de Economía en 2006, José Antonio Griñán, y vulnerar así el artículo 13.2 de la Ley de Hacienda Pública. Usted está incumpliendo con su obligación. Tiene muchísimas razones para dimitir por la gravedad de su conducta. Señora consejera, si usted conocía el reparo del interventor, ¿por qué no actuó? ¿Por qué usted presume, sin embargo, de decir que como son tantos los informes de la intervención, los guardan en un cajón sin leer? ¿No le parece a usted que no es de extrañar que suceda después lo que ha sucedido? Esta trama gigantesca que tiene totalmente contaminada la Consejería de Empleo y envuelta en corrupción al Gobierno andaluz. Si usted presume de que no leen los informes del interventor, que todos los cargos públicos responsables tenemos la obligación de hacerlo y al mínimo reparo no actuar y pedir las soluciones, ¿por qué usted no lo hizo? ¿Por qué no hizo caso al interventor? ¿Por qué no pidió soluciones? ¿Por qué no decidió tramitar los ERE de forma regular? La consejera no dio explicaciones sobre los hechos que argumentó la oposición y consideró las acusaciones una forma de confundir. Aguayo no asumió responsabilidades y advirtió que los procesos están reglados y que cualquier error obedece a una actuación individual, pero no especificó de quién. Cualquier procedimiento administrativo, señoría, lo he dicho y lo repito, por muy reglado que esté, puede ser violentado si existe voluntad individual de violentarlo. Y serán los tribunales de justicia los que determinen esta responsabilidad individual, señoría. Ante una respuesta tan genérica, Oña repitió que Aguayo, cuando era viceconsejera de Griñán, tenía conocimiento de los informes que advertían de los procedimientos irregulares. Usted conocía, tapó y permitió las irregularidades, lo que le desacreditan como consejera, y exigimos su dimisión inmediata. Señora consejera, usted no puede seguir al frente de la Consejería de Economía porque de forma deliberada, ha escondido un informe que ponía reparos a la conducta de la Junta de Andalucía, que ha permitido el mayor escándalo de la democracia, que usted no ve motivo para elevarlo al presidente de la Junta de Andalucía. Y yo le digo, señora consejera, aun sabiendo que usted no está diciendo la verdad, le daría la oportunidad de que ahora ratificase aquí si es cierto que usted no elevó el informe al presidente de la Junta. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué consideró usted que no tenía que pedirle al interventor las soluciones? ¿Por qué ha preferido autoinmolarse? ¿Por qué usted se pone como escudo humano? Pues lo que usted ha hecho, señora consejera, es levantar una sospecha mucho mayor sobre el presidente Griñán, que necesita esconderse en usted, que ha necesitado que alguien venga a salvarle las espaldas, que alguien lo encierre tanto a usted como a él en un corral de Señora Oña sospechas. Sevilla. En su intervención final, la consejera no confirmó ninguno de los puntos que le preguntaron, ni si recibió ella el informe, ni si lo trasladó al entonces consejero de Economía y hoy presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Nos despedimos con imágenes de Cádiz. Es una provincia que nos invita a visitar uno de los diputados de la Cámara, que también nos hace otras alternativas y recomendaciones de ocio. Con ellas nos despedimos. Les esperamos la semana que viene. Ismael Vaca Carrillo, diputado socialista por Cádiz, y entré recientemente en sustitución a Antonio Fernández. Recomiendo un libro principal, creo que es importante, sobre marketing político. No pienses en un elefante. El autor es inglés, pero no te lo sabría precisar. Todas las que sean de Amenábar las pondría. La verdad que no sabría decirte una, porque creo que es uno de los mejores directores que existen en España y que puede complementar perfectamente
el cine con las tramas interesantes que normalmente presentan. Amaral y una canción muy concreta que es Revolución. Porque creo que es necesario plantear desde la actividad política esa revolución ideológica y esa revolución de trabajo, ¿no? Y siempre los jóvenes, ¿no? Como jóvenes, y el carácter innato de rebeldía va imperante también la revolución, y es por eso también ese grupo Amaral y esa canción en concreto. Mejor rincón que Castellar de la Frontera, en la provincia de Cádiz, la zona, uno de los municipios rurales del campo de Gibraltar, en pleno corazón del Parque Natural de los Arcos Nocales. Yo creo que es la mejor estampa y es el mejor municipio para que todos los que nos estén viendo puedan pasar un fin de semana agradable, aprovechando el turismo rural y sobre todo también complementando con toda la diversidad turística que tiene la provincia de Cádiz, en concreto el campo de Gibraltar, por ejemplo, Tarifa, San Roque, Los Barrios, Jimena. La verdad que el conjunto del campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz es un atractivo turístico impresionante que les invito a compartir. Somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar.